Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse a nuestra escuela dominical. Gracias por estar conectados en nuestra primer lección de esta nueva serie. Miren, ya llegaron las guías de nuestra nueva semestre, de nuestra nueva serie. Durante este mes y el próximo vamos a estar estudiando la serie de escrituras difíciles de entender. Así que si usted quiere una guía, ya están disponibles. Por favor, comuníquese conmigo para hacérsela llegar. Si usted está aquí en Victorville, California. Y bienvenidos, vamos a iniciar con nuestra clase. Hoy tenemos la lección número 1, que son pasajes difíciles en Génesis y Éxodo. Reconocemos que es el Espíritu Santo, hermanos, el que siempre nos ayuda, nos dirige, nos enseña, abre nuestro entendimiento a esta mente tan finita. No es infinita, el infinito es Dios, pero la de nosotros no, está limitada y hay muchas cosas que no entendemos y que no comprendemos. Y en la escritura, no todas las cosas que vienen en la escritura, hermanos, son literales. Otras cosas tienen que ver con la historia antigua y otras cosas tienen que ver con la cultura, con los momentos. Entonces, tenemos que ver todas esas cosas, pero hay cosas que aún son difíciles de entender pensando o estudiando la cultura o la vida antigua de la gente. Hay cosas difíciles y hoy vamos a hablar 3 episodios de la Biblia que nos habla de cosas extrañas, en que yo no sé si usted lo ha leído alguna vez y le ha parecido algo extraño, y vamos a verlo el día de hoy, que el Espíritu Santo nos ilumine para entender y comprender todas estas cosas para esta mente tan limitada que tenemos. Dice la Biblia en Deuteronomio 29:29: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, de su santa palabra. Y mire, vamos a ver primeramente una experiencia sobrenatural que tuvo Abraham. Número 1, Génesis capítulo 15. Ahí va a ser nuestro tema de este día. Y me quiero ir un poquitito más atrás, no nada más para recordar. En Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y le da un llamado pues difícil de entender, porque le dice: deja tu tierra, tu parentela, a la tierra que ahí te voy a decir a ver a dónde. Nadie de nosotros lo hubiéramos hecho, tal vez, ¿verdad? Porque queremos saber, todos queremos saber a dónde vamos a ir, cómo se llama, con quién, qué van a dar de comer, o bueno, si van a dar de comer o no. O sea, queremos saber todo. Sin embargo, Abraham, cuando Dios le dijo, él se fue. Entonces eso también es difícil de entender. Por eso es el padre de la fe, porque él le creyó al Señor y se fue sin GPS, sin dirección y sin nada, obedeció. Entonces mire qué importante, ¿verdad? Tener la fe. Por eso tenemos que tener la fe como nuestro padre Abraham. Bueno, cuando Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos, que es el norte de Irak actualmente, consistía en dejar su hogar, es decir, abandonar lo suyo, es decir, desprenderse. ¿Y cuánto cuesta desprenderse, verdad? Cuesta mucho desprenderse de las cosas, de las personas, de los recuerdos, de todo. Algunos dirían del dinero, también de eso cuesta desprenderse, de todo. Y Abraham iba a desprenderse, iba a convertirse en peregrino, es decir, en un viajero en tierras extrañas, porque él iba a andar viajando en tierra desconocida pero prometida. Él iba a caminar, él iba a ir a donde Dios le dijera que fuera. Y miren, al parecer Abraham tenía dudas respecto a esa promesa, porque cuando Dios le hizo el llamado a Abraham, le hizo una promesa de vas a tener descendencia y sobre ti toda la gente va a ser bendecida a través de ti, pues.
Sin embargo, vemos en el capítulo 15, versículo 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Podemos ahí leer que Abraham estaba temeroso. Por eso tuvo que venir Dios a hablar con Abraham y a calmarlo. ¿Cuántas veces necesitamos que el Señor nos calme, verdad? Nos apacigüe, nos dé una sobadita de espalda, nos diga, yo te estoy cuidando, yo te estoy protegiendo, tranquilo, tú calmadito. Y eso fue lo que hizo Dios con Abraham. En su infinito amor, le dijo, yo soy tu escudo, es decir, yo te voy a proteger. Tu galardón será sobremanera grande, vas a recibir una grande recompensa, Abraham. Tranquilo, no temas, sigue adelante. El Señor con su palabra nos insta y nos motiva y nos ayuda para que sigamos adelante pese a todo, hermanos. Abraham tenía esa inquietud por lo que podemos ver, porque él era humano igual que usted y que yo. Su inquietud era que ya tenía la promesa de la descendencia, pero todavía no veía ningún hijo. Y él veía, se me hace que voy a tener que dejarle mi herencia a mi mayordomo, porque yo no tengo hijos y menos nietos. ¿A quién le voy a dejar mis riquezas? ¿A quién le voy a dejar todas mis cosas? Sin embargo, el Señor, que es tan bueno y tan paciente, al ver esa inquietud por el futuro que tenía Abraham, dice la Biblia que le dio una lección objetiva y le dice, mira, Abraham, cuenta todas las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Wow. Dice la Biblia que lo creyó. Abraham lo creyó y le fue contado por justicia. Pero Abraham, a pesar de eso, él seguía hablando con Dios. Y mire, qué bonito es cuando nos podemos expresar con Dios tal cual, hermanos, como somos. Tal vez no con toda la gente podemos hablar abiertamente. A lo mejor con mucha gente uno tiene que reservarse las palabras que uno dice, o cuidar qué palabras uno dice, o cuidar lo que uno dice, o no abrir ni la boca. Pero con Dios, hermanos, usted puede hablar de lo que sea siempre. Y mire, qué hermoso que Dios seguía hablando con Moisés, con Abraham, y Abraham le seguía diciendo sus inquietudes. Dice capítulo 15 de Génesis, versículo 8, y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? La tierra junto con toda mi parentela. Todavía sigue inquieto. ¿Cómo le vas a hacer, Señor? ¿Cómo voy a saber yo todo eso? ¿Cómo vas a hacer todas las cosas que me estás prometiendo? Entonces, Dios hizo algo extraño para nosotros, pero conocido para Abraham. Tal vez. Porque eso que sucedió aquí a partir del versículo 9 en adelante, Dios le dice y hace algo que era un ritual antiguo. Probablemente Abraham lo conocía, nosotros no. Y en ese ritual consistía en sacrificar animales que eran propios de sacrificio, como becerra, cabra, carnero, tórtola, palomino, cortarlos en pedazos y ponerlos así en líneas paralelas. Y luego las personas que estaban o que participaban de un compromiso, de un pacto, de una promesa, tenían que ratificar un tratado, tenían que ratificar ese tratado participando en caminar sobre ellas. Entonces, ese era un ritual antiguo y Abraham lo hizo, Abraham caminó, hizo lo que le dijo, los partió, hizo todo y luego caminó. Pero tenían que ser los participantes de los tratados, los que ratificaran ambos el pacto, el tratado, el compromiso. Abraham lo había hecho y el otro participante era Dios, quien había hecho el pacto. Porque quien hace los pactos es el Señor. Y dice la Biblia que Él lo hizo. Él lo hizo. Porque dice la Biblia que más adelante, después de que habla con él y que hasta le promete, le vuelve a decir que va a tener grandes riquezas y luego le promete que va a vivir muchos años y va a vivir tranquilo, no va a morir de un accidente ni de una enfermedad, sino que va a morir de ancianito en paz.
¿Quién no quisiera tener una muerte así, verdad? Vivir en paz, ya ancianito, con una buena vejez, o sea, no de enfermedad, con sufrimientos, sino de una buena vejez. Pues eso fue un premio para Abraham también. Ojalá Dios nos ayude a vivir como Abraham para que recibamos ese premio también de tener una buena vejez y vivir pues 2 años que Dios quiera, pero tener una muerte tranquila. Dios nos lo conceda. Pero dice el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y esa antorcha encendida, hermanos, y ese horno humeando, hermanos, representaba la presencia de Dios. Es decir, Dios le demostró a Abraham que Él estaba ahí a través de eso que Abraham podía ver. Entonces, Dios siempre cumple sus promesas. Él cumplió su promesa, Él fue y participó de este ritual. Él fue y como participante del pacto ratificó su compromiso con Abraham de darle descendencia y de que iba a recibir la tierra que Él ya le había prometido que le iba a recibir y muchas riquezas. El Señor siempre cumple sus promesas, hermanos. Nunca dudemos de eso y que Dios nos ayude a tener una fe como la de Abraham. Número 2, omisión peligrosa. Vamos a Éxodo capítulo 4. Acuérdense que estamos viendo pues escrituras difíciles de comprender y ahorita estamos viendo unos pasajes un poco difíciles. Hoy vamos a ver, también vamos a ver en Éxodo capítulo 4, en donde nosotros sabemos que Moisés fue un gran líder respetado por los israelitas y hoy por nosotros que ya conocemos su historia. Pero cuando Moisés recibió el llamado o recibió el ministerio o el trabajo especial de parte de Dios, Moisés no lo quería, hermanos. No sé cuántos de los que estamos aquí conectados, que están escuchando, hemos recibido un llamado de parte de Dios, hemos recibido su palabra, hemos recibido palabra de Dios, un trabajo especial y nos hemos retardado en hacerlo. No lo hagamos, hermanos, obedezcamos la voz del Señor porque Moisés no lo quería y Moisés le había dicho cuando recibió el llamado, el llamado consistía en 2 cosas muy importantes para Dios, pero muy difíciles para Moisés. 1, el llamado era dirigir al pueblo de Israel y no era fácil, porque dirigir al pueblo, liderar al pueblo no es nada fácil. Siempre que se trabaja con gente es muy complicado porque pues la gente pues es gente. La gente es gente, la gente es cambiante. Dicen que cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces imagínense, lidiar a gente es muy complicado, es muy difícil. Solamente tiene que ser un llamado de parte de Dios, para que Dios dé la sabiduría, las palabras y la paciencia que se requiere para dirigir al pueblo. Y si no es un llamado de Dios, difícilmente hay éxito en los llamados, en los ministerios. Si un ministerio se pone o es por heredado, por dedazo, ¿no? Como decimos, difícilmente va a prosperar. Tiene que ser un llamado de Dios. Y Dios había elegido Dios había elegido a Moisés para este llamado, dirigir al pueblo y enfrentarse al faraón, enfrentarse al mero de Egipto, al que todo el mundo le tenía miedo. Entonces Moisés no quería ese compromiso, él se le hacía muy grande para él. A veces se nos hacen muy grandes las cosas que el Señor nos pone, ¿verdad? Y pensamos, es que ¿por qué yo? Pero Dios le place así. Éxodo capítulo 3, hermanos, el versículo 11 viene la primera excusa o motivo que Moisés le da a Dios. Y le dice, Moisés le respondió a Dios cuando recibió el llamado, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo, Señor? Yo ni soy persona tan importante, ni soy tan conocido. Pero
hiciera, pero él no se sentía una persona importante para que lo fuera a hacer ese trabajo. Sin embargo, Dios trata con él y le dice, ve, yo voy a estar contigo, diles que yo soy, es el que te envía, hazlo. Y sigue hablando Dios con Moisés, animándolo, motivándolo, empujándolo para que pueda cumplir, porque Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel. ¿Qué propósito? Sacarlo de la esclavitud. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Dice la Biblia que Dios había visto el clamor de su pueblo, había visto la aflicción, había visto y conocía y sabía del maltrato que recibía el pueblo a través de Faraón y los egipcios. Entonces Dios había tenido compasión, se conmovió, por compasión quería sacarlos de ahí, pero necesitaba una cabeza, necesitaba un líder. Y Dios había decidido que era Moisés, aunque Moisés había decidido que él no era. Pero dice la Biblia que siguiendo, insistiendo Dios, dice en el versículo 4, perdón, en el versículo 19, estamos en Éxodo capítulo 3, versículo 19 dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Dios le dice a Moisés, fíjate, te voy a mandar que hables con él, les vas a decir que los dejes salir, pero el faraón no va a querer. Imagínense qué trabajo tan difícil para Moisés. Imagínense, o sea, le dice a Dios que vaya y le diga, pero Dios ya le está advirtiendo a Moisés, pero no va a querer, no va a querer dejarlos ir. Va a ser bien duro y solamente con mano fuerte, pero yo voy a demostrarle mis maravillas tanto al pueblo como a Faraón. Van a saber quién es Dios, van a saber, pero tú ve y diles, tú ve y dile y que haga caso, porque si no, entonces me va a conocer. Y cuando no obedecemos, no queremos conocer la ira de Dios. Queremos conocer su amor, ¿verdad? Su bondad, su generosidad, su misericordia. Bueno, seamos obedientes. Entonces, dice el capítulo 4 de Éxodo, dice, Moisés respondió diciendo, oye, aquí que ellos no me creerán, Señor. Esta es otra excusa que le da Moisés a Dios. Señor, no me van a creer. Cuando yo vaya y les diga al pueblo, fíjense que Dios me habló y me dijo que nos va a sacar de aquí de la esclavitud, pero que me hagan caso y vamos a hacer esto y lo otro. Y luego que vaya y le diga a Faraón que nos deje ir y pues no me va a hacer caso, pero Dios me dijo que fuera y le dijera. Entonces era difícil el trabajo de Moisés. Sin embargo, dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y le respondió, una vara. Y dice la Biblia, ustedes lo leen después, al ratito, hermanos, lo leen, cómo Dios trata con Moisés para enseñarle cómo lo que él tenía, lo que Moisés tenía, que era solo una vara, eso iba a ser usado también por Dios para demostrar su maravilla, su resplandor y los milagros a los que él es capaz de hacer, porque él es un Dios todopoderoso. Entonces dice la Biblia que Moisés trató con él sobre la vara y todo, y todavía así seguía insistiendo Moisés, insistiendo que no quería, porque dice capítulo 4, versículo 11, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Muchos están, hay dos vertientes. Uno dicen que Moisés era tartamudo, otros dicen que no precisamente, y es verdad, no precisamente es que sea tartamudo Moisés. Cuando dice tardo en el habla, no precisamente se puede referir a enfermedad, o que es torpe de lengua, pues no precisamente, porque a todos se nos lengua la traba, ¿verdad? Usted no se le a mí sí cada rato. Y miren, en esta clase quién sabe cuántas veces se me ha lenguado la traba y se me va a seguir trabando la lengua. Porque es muy común, ¿no? Que nos suceda. Pero algunos dicen, no, él estaba enfermo por la tartamudez. Pero bueno, puede ser, o también puede ser que se sentía con falta de habilidad, que no se sentía elocuente para hablar en público, pero yo creo que sí era Moisés, porque Moisés estaba muy preparado. Pues fíjense dónde fue creado, en el Palacio Real. Entonces, yo creo que sí estaba muy preparado académicamente, con seguridad.
Entonces yo creo que era muy elocuente, pero tal vez pues era tímido y a lo mejor eso lo hacía, pues que no, él prefería mejor ayudarle a alguien que sí se atreviera. Yo creo que no se sentía tan atrevido, pero el Señor ayuda, el Señor fortalece, el Señor nos dirige y nos pone las palabras adecuadas cuando de hablar su palabra se trata. Entonces dice su palabra que Él lo anima y hasta se molesta y le dice Dios, ay Moisés, pero tú que no entiendes, yo voy a estar contigo. Y hasta le dice, no, mira, Aarón va a estar contigo para ayudarte. Y Aarón va a ser tu vocal, o va a ser tu portavoz. Y dice en la Biblia que el Señor tiene misericordia de Moisés y le pone para ayudar a Aarón, a su hermano Aarón. Pero aún tenía el trabajo difícil de que él, dice la Biblia que, fíjense lo que dice el capítulo 4, versículo 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, que yo endureceré su corazón, de modo que no dejaré ir al pueblo. Esta es una escritura difícil de entender, cómo Dios iba a endurecer el corazón. Si se supone que Dios es el que lo ablanda, ¿no? Pero esto no es literal, hermanos. Cuando la Biblia dice, yo endureceré su corazón, de modo que no va a dejar ir al pueblo, no significa que Dios va a interferir con la voluntad de Faraón, sino que Dios conocía el corazón. Entonces, Dios ya sabía que Faraón era duro de corazón. Él era malo ya. Dios no lo iba a hacer más. Simplemente como Dios sabía que él era malo y era duro, es una expresión donde él utiliza como él ya sabe que Dios ya sabe que él es malo, que es duro de corazón, entonces solamente iba a facilitar la oportunidad de ese endurecimiento para demostrarle toda la grandeza del Dios al que servían los judíos, los israelitas. Él ya era duro, nada más Dios no lo iba a ablandar. Lo que lo iba a ablandar iban a ser todas las demostraciones del poder de Dios que Dios le iba a demostrar a través de Moisés para que supiera. Y nosotros ya leemos en la historia, ¿verdad?, que suceden todas las plagas. Eso nosotros ahorita ya lo sabemos porque lo leemos. Pero en ese momento, pues era difícil para Moisés entender de que, cómo me mandas con alguien, me estás diciendo que no va a querer, entonces ¿para qué voy? Entonces es difícil a veces, hermanos. A veces es difícil hacer ciertas cosas que el Señor nos pone a hacer, pero pues tenemos que obedecer. Entonces, cuando Moisés iba a obedecer, dice la Biblia, y pasa un episodio difícil de entender. Al parecer, por lo que leemos entre el versículo 23 y versículo 24, sucede algo, pero nosotros no sabemos qué es lo que sucede. Por alguna razón Dios se lo reserva y no nos dice los detalles. Pero lo que sí podemos captar a través del resto del capítulo 4 es que Moisés había sido elegido por Dios para una labor importante, pero él había omitido obediencia. Él había omitido el pacto abrámico de circuncidar a los hijos, hombres. Y por alguna razón lo había retardado o se había resistido a circuncidar a su hijo. No sabemos la razón ni por qué lo hizo, ni si lo retardó y lo iba a hacer cuando regresara a Egipto, porque en ese momento no estaba en Egipto, había tenido un asunto personal y se había ido de las afueras de Egipto y él iba a regresar para hacer el trabajo que Dios le había puesto a hacer. Pero sucede esto. Entonces nos llama la atención porque dice la Biblia en el versículo 24 que Dios lo interviene en su camino, en el camino a Egipto que iba, y le quiere quitar la vida. No sabemos si por medio de una enfermedad o un dolor no sabemos de qué manera, solamente la Biblia dice que le quiso quitar la vida. ¿Cómo es posible esto? Porque Moisés, al aceptar iba a ser un dirigente del pueblo,
él tenía que principalmente obedecer la palabra, los estatutos del Señor, obedecer la palabra del Señor, principalmente. Esto nos enseña, hermanos, que la disciplina de Dios a los líderes escogidos puede ser muy severa cuando hay desobediencia. Así que tengamos mucho cuidado, porque la omisión de Moisés aquí fue retardar u omitir una orden de Dios. Y no se está refiriendo solamente al hecho de ir a liderar y a dirigir al pueblo de Israel y hablar con el faraón para que los dejara libres de la esclavitud. No solamente a eso, sino el asunto en su familia. Ese era un asunto que yo no sé quién lo sabría en ese momento. Les digo, hay muchas cosas que no vienen aquí relatadas, que Dios se las reservó. Solamente nos damos cuenta que su esposa estaba apercibida. Ella se dio cuenta, y miren la importancia de tener la ayuda idónea, varones. Porque Séfora se dio cuenta de lo que le estaba sucediendo a Moisés y ella intervino y ella fue la que circuncidó al niño. Pues ni modo. Si era adecuado o no que lo hicieran las mujeres, si no, él no se iba a esperar a quedarse viuda. El momento lo ameritó y ella circuncidó al niño. Entonces, miren la importancia que tiene también, hermanos varones, aparte que tengan su ayuda idónea y que la tengan cercana. Porque hay muchos varones que pueden tener una ayuda idónea, pero no la quieren cerca, ¿verdad? Porque no quieren la ayuda. No todos los varones quieren ayuda. Hay muchos que quieren vivir solos o hacer las cosas solos, el ministerio solo, trabajar solos. No solamente estoy hablando de líderes, de todo, a todo mundo. Y sin embargo vemos que aquí Moisés en el capítulo 4 versículo 20, lo primero que hace cuando él ya iba a obedecer la voz de Dios, del mandato que le dio, lo primero que hace es agarrar a su esposa y a sus hijos para irse. Entonces Moisés sabía que su primer ministerio era la familia y él tenía la familia con él. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de Moisés, hermanos? Si Moisés no hubiera tenido presente que su primer ministerio era su familia y que tenía que servir a Dios con su familia y que él tenía que viajar, regresarse a Egipto o a servir a Dios o hacer el trabajo de Dios, el ministerio de Dios o lo que sea con su esposa. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado solo Moisés? No sabemos, no sabemos qué hubiera pasado porque no pasó. Pero aquí me llama la atención y es la importancia que tiene, hermanos, varones, de que consideren la voz de sus esposas. Si usted tiene una mujer de oración, una mujer de Dios con usted, considere la voz y las opiniones de su mujer. Yo sé que ustedes son las cabezas de los hogares. Ya sé, hermanos, ya sé que usted es la cabeza. Ya sé que nosotras nos tenemos que someter. Sí, yo sé. Pero no significa que no podemos opinar y que no significa tampoco que ustedes no tienen que escuchar, sino o hacerla atrás o hacerla a un lado o ignorarla. Háganle caso porque miren, la esposa le salvó la vida a Moisés. Pero bueno, esos asuntos los veremos después, ¿verdad? Entonces, en una plática de matrimonios, en las reuniones con Lucy y Porfirio. Pero bueno, ahorita lo que estamos aquí es para ver este asunto tan sobrenatural que sucedió en este momento y esta escritura que es un poco difícil de entender. Pero bueno, eso al parecer fue lo que sucedió. Y por último, hermanos, una visión prohibida, y también se trata de Moisés. Allí en Moisés, bueno, pues sí, porque él lo escribió. En Éxodo capítulo 33, vamos a ver ya por último algo que dice una visión prohibida. ¿Cuál era la visión prohibida? En este capítulo se demuestra cómo Dios y Moisés tenían una relación bien íntima, hermanos. Tanto que Dios lo veía como amigo y ellos platicaban. Si ustedes leen, no ahorita, hermanos, espérense ahorita, ya vamos a terminar la clase. Ahorita que se termine, leen, si ustedes leen
solamente el capítulo 33, pero si leen todos los capítulos que hablan acerca de Moisés, se van a dar cuenta cómo la relación que tenía Moisés y Dios era tan cercana. Pero no era porque Dios tenía excepción con Moisés, sino era porque Moisés buscaba a Dios, oraba a Dios. Y miren, en el capítulo 33, el versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. No habla literal, acuérdense que la Biblia no todo es literal, sino se refiere a amistad. O sea, como lo hacen los amigos, de que se ven y que salen y que conviven mucho. De esa era la relación entre Moisés y Dios. Es lo que nos dice, lo que nos está queriendo decir la palabra del Señor. Pero fíjense que a este punto, hermanos, a este punto de la palabra, ya habían pasado muchas cosas, ya el pueblo ya había salido de Egipto, ya los había liberado, ya habían pasado muchas cosas, ya Dios le había demostrado su poder al pueblo, y el pueblo era bien rebelde, era bien terco, era bien desobediente, como ojalá y ninguno de nosotros. Dios estaba hasta acá de la deslealtad de los israelitas. Moisés acababa de bajar de orar, y cuando bajó se encontró al pueblo bien bonito, ellos adorando un becerro. que se les ocurrió hacer teniendo a Jehová, Dios? No, ellos se pusieron a adorar un becerro. que hicieron? Moisés obviamente se molestó mucho con el pueblo, pero fue a interceder por el pueblo. O sea, eso me llamó mucho la atención a mí de Moisés, hermanos, del amor que tenía Moisés al pueblo y de la confianza que tenía con Dios. Porque aunque se haya enojado con el pueblo, Moisés fue, y después que los regaña, y que regañaron, porque dejó al pueblo encargado con Aarón un ratito y hacen un desastre con él. Pero bueno, dice la Biblia que intercede de tal manera que hasta Moisés es capaz de decirle: Señor, por favor, perdona al pueblo, perdónalo por andar adorando ídolos que andan de moda y que quieren ser igual que los demás mundanos. Perdona, por favor, al pueblo, Señor. Si no lo vas a perdonar y los vas a borrar del libro de la vida, entonces también borran mi nombre. Hermanos, ¿ustedes serán capaces de hacer algo así como Moisés por alguien? Por su familia, hermanos líderes, por la gente que usted le rodea, por las ovejas, los pastores que tienen a sus ovejas, hermanos, por sus hermanos, por su familia, por sus amistades, por su familia, por sus familiares. ¿Ustedes son capaces de decirle eso al Señor por un alma? Moisés fue capaz de decirle eso. Pero Dios le dice: ¿sabes qué? Voy a perdonar al pueblo. ¿Y sabes qué? Sigan avanzando, sigan caminando hasta que lleguen a la tierra que ya les prometí que iban a llegar. Síganlo. Pero ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir con ustedes, porque me tienen harto, dice el Señor. Estoy parafraseando todo esto. Ustedes luego lo leen. Capítulo 32 y capítulo 33 de Éxodo. Estoy hasta acá de su pecado. ¿Y saben qué? ¿Sabes qué, Moisés? Le dice Dios a Moisés: si yo me voy con ustedes, contigo y con el pueblo, capaz si les derramo juicio y los mato ahí, porque mejor no voy, mejor de lejecitos, mejor les mando un ángel que vaya contigo, ahí en mi representación prácticamente. Pero yo no, porque estoy bien decepcionado del pueblo de Israel. Todo lo que he hecho por ellos y ellos no entienden. ¿Y saben qué es lo que sucede? Moisés sigue interviniendo, sigue diciendo, y les dice, capítulo 33, versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no nos saques de aquí. Esa debería ser nuestra oración siempre al Señor. Moisés reconocía y sabía que si Dios no iba con ellos, no iba con él y con el pueblo, no iban a llegar a ningún lado. Ojalá, hermanos, y nosotros también reconozcamos que es por Dios y por su presencia el que nos ha ayudado a estar hasta aquí. Y somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos
solamente porque la presencia de Dios va con nosotros. Y saben que hagamos la oración de decirle al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, a ningún lugar me voy a ir, ni me dejes ir. Gracias a la oración que hizo Moisés, el Señor sí acompañó al pueblo, siguió acompañándolos. Pero esa visión prohibida de la que habla este pasaje la dice más adelante, cuando hablando Dios con Moisés y Moisés con Dios, Moisés le pide algo, una petición especial: déjame verte, déjame ver tu gloria, déjame conocerte aún más. Ya después de la cercana relación que tenían, le dice: déjame verte más, te ruego que me muestres tu gloria. Pero le dice Dios: no te puedo dejar que me mires, porque ningún hombre me va a poder ver la cara. Lo único que va a poder ver y que le permitió Dios fue, porque sí se manifestó, dice la Biblia, Dios a Moisés, pero Dios lo cubrió para que no viera a Moisés el resplandor que es Dios, porque se iba a morir. Nadie puede ver a Dios cara a cara porque muere en ese momento. Nuestro cuerpo es tan limitado que no soportaría la presencia del Señor. Y cuando la Biblia habla de que no le vio la cara, que le vio la espalda, no significa que le vio una espalda como la de nosotros. Ese es un antropomorfismo, que es una atribución de cualidades o rasgos humanos que se le dan a Dios para que nosotros podamos entender las cosas. Pero no es que Dios tiene espalda, ni tiene cara, ni tiene mano, ni tiene oído, ni nada, sino es como un ejemplo que se le da de ese rasgo humano para que nosotros entendamos que el Señor nos escucha, que el Señor que su cara no la podemos ver porque su resplandor es muy grande. Él es el creador, Él es el dueño del cielo y de la tierra, y su presencia es tan grande. Porque muchas veces lloramos, ¿no? Porque decimos: cuando siento tu presencia, Señor, lloramos. Como nos da escalofrío, como en este momento, hermanos, yo siento la presencia de Dios aquí en este lugar. Y sé que está también allí en su casa. ¿Y por qué nos da escalofríos? Porque temblamos, porque lloramos, porque nuestro cuerpo no resiste. Imagínese, mucho menos verlo. Hay un canto que se los quiero leer para ya terminar, que dice: ¿qué tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar? ¿Qué es tu presencia que al manifestarte tengo que callar o tengo que cantar? Es que soy tan pequeña que al tú tocarme siento que voy a desmayar. Y es que a tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar. No te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Así es la presencia del Señor. Yo quiero en esta hora terminar y orar juntos, bendecir su vida, bendecir su semana. Yo quiero que tenga una semana bendecida y que, hermanos, juntos usted y yo digamos: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos dejes. No nos dejes salir, no nos dejes caminar, no nos dejes avanzar. Padre que estás en el cielo, en este momento te agradezco esta gran oportunidad que tengo, Señor, de estar en este lugar con mis hermanos. Gracias por este privilegio que tengo, que mis hermanos estén conectados, Señor, y que juntos estudiemos. Hay cosas difíciles de entender, pero lo que sí es fácil de entender es que tu presencia está aquí con nosotros. Yo te pido, Señor, que tu presencia vaya con cada uno de mis hermanos que me está viendo en este momento. Bendigo su vida, su salud, su familia, Señor, y su semana, Padre. Y que tú estés con nosotros como estuviste con Moisés, como estuviste con Abraham, de quien hemos estudiado el día de hoy, Padre. No nos dejes dar un paso si tu presencia no va con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos, por conectarse en este día. Recuerde, adquiera la guía dominical, comuníquese conmigo
para hacérsela llegar. Ya están aquí. Si usted está aquí en California, por favor tenga su guía. Va a ser muy importante para estudiar estas series. No se pierda la lección número 2 la próxima semana. No se pierda ninguna de estas clases, hermanos. Vamos a tener diferentes maestros que nos van a estar enseñando, de los cuales tenemos mucho que aprender y ellos tienen mucho que enseñarnos acerca de la palabra del Señor. Hermanos, los bendigo. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.